En Chile, los lugares en donde se cultiva mimbre se caracterizan por poseer un clima mediterráneo. En este clima, las precipitaciones tienden a concentrarse durante los meses de invierno junto con bajas temperaturas, a diferencia del verano, en donde las temperaturas son altas y las precipitaciones casi nulas. Es justamente en el periodo estival en donde se desarrolla el cultivo del sauce mimbre, por lo cual está sometido a una condición de déficit hídrico y alta demanda atmosférica que hace que su cultivo sea obligatoriamente bajo condiciones de riego. Las plantas requieren grandes cantidades de agua para poder realizar sus funciones. Y esto porque el agua que absorben desde el suelo la pierden a través de sus hojas en un proceso conocido como transpiración. La transpiración es una pérdida de agua inevitable por las plantas, pero necesaria, ya que las habilita para poder absorber dióxido de carbono desde la atmósfera y de esta forma realizar fotosíntesis. La fotosíntesis les permite crecer, desarrollarse y cumplir con otras funciones como defenderse de enfermedades y plagas. Cuando consideramos un cultivo, habrán más pérdidas de agua además de la transpiración. Si bien esta es una pérdida de agua importante, existen otras como la evaporación de agua directa desde el suelo, la escorrentía de agua como un flujo de agua superficial, la percolación profunda como un flujo de agua al interior del suelo, en donde el agua se moverá a capas subterráneas lejos de donde puedan ser absorbidas por las raíces. Así como existen salidas de agua, existen entradas de agua en el sistema, tales como el agua de lluvia, el riego como manejo agronómico y una tercera entrada de agua que se conoce como ascenso capilar, la cual será importante en sistemas agrícolas en donde exista un nivel freático cercano a la superficie, más o menos de 1 metro de distancia hasta las raíces. Cuando consideramos las salidas de agua y las entradas de agua en un sistema, podemos realizar un balance, conocido como balance hídrico, que determina la cantidad de agua presente en el suelo en un momento determinado. Si las salidas de agua son mayores que las entradas, el cultivo está en una condición de déficit hídrico. El déficit hídrico debe ser contrarrestado, aumentando las entradas de agua, por ejemplo, realizando riegos. Esto con el objetivo de asegurar la productividad de nuestro cultivo, en este caso el sauce. La transpiración y la evaporación de agua desde la superficie del suelo dependen de la demanda atmosférica, y la demanda atmosférica es cuantificada a través de una variable conocida como evapotranspiración de referencia, que responde a la nomenclatura ET sub 0. La evapotranspiración de referencia depende de variables climáticas. Mientras mayor sea la radiación, mayor sea la temperatura, menor la humedad relativa y mayor la velocidad del viento, mayor será la evapotranspiración de referencia y para una condición dada, mayor será la tasa de transpiración y la tasa de evaporación como pérdidas de agua. A lo largo de todo Chile y Chimbarongo no es la excepción, existen estaciones micrometeorológicas que son capaces de medir estas variables climáticas de manera tal de poder estimar la evapotranspiración de referencia a través de la ecuación de Fao-Penman-Monté, siendo una variable cada vez más importante para la gestión del riego. Cuando regamos, debemos ser muy cuidadosos con no aumentar las pérdidas de agua desde el huerto. Esto nos permitirá ser eficientes en el uso del agua. Una pérdida que podemos minimizar es la evaporación de agua desde la superficie del suelo. Esa agua no será utilizada por la planta a diferencia del agua perdida por transpiración, por lo tanto se considera como un agua inútil. Una manera de minimizar esta pérdida de agua es a través del uso de coberturas de suelo. En la fotografía se ve un cultivo de sauce mimbre cuyo suelo está parcialmente cubierto por restos vegetales. Existen otros tipos de cubiertas, tales como las cubiertas sintéticas con plásticos agrícolas.
Otra pérdida aún más importante es el drenaje o percolación profunda. Esta pérdida se da cuando regamos en exceso. Para evitar regar en exceso, debemos conocer la capacidad de retención de agua de nuestro suelo. Los suelos se comportan como un estanque que es capaz de almacenar una cantidad finita de agua. Una parte de esa agua será aprovechable para las plantas, mientras que otra parte, conocida como agua gravitacional, no estará disponible ya que drena rápidamente. Y una tercera parte, conocida como agua higroscópica, tampoco está disponible para las plantas, ya que está fuertemente retenida en los poros del suelo, y para las plantas es imposible absorberla. El límite superior del agua aprovechable para las plantas se conoce como capacidad de campo y se define como el contenido de agua en un suelo que ha sido regado a saturación y ha sido dejado drenar libremente por entre 24 y 48 horas. El límite inferior del agua aprovechable para las plantas es el punto de marchites permanente, que corresponde al contenido de agua en un suelo a partir del cual las plantas se marchitan permanentemente. He ahí su nombre. Desde un punto de vista del riego, nuestro objetivo es intentar mantener el contenido de agua al suelo cerca de capacidad de campo y evitar regar por sobre ese límite superior, de manera tal que el agua gravitacional sea la mínima posible o cero en un caso ideal. Cuando el suelo se encuentra cerca de capacidad de campo, nuestro cultivo se ve en buen estado, las plantas se ven vigorosas, están creciendo de forma sostenida y su verdor será intenso. Cuando el contenido de agua del suelo esté cerca de marchites permanente, el cultivo se verá estresado, el crecimiento se verá detenido, las plantas se verán amarilladas e incluso podrían experimentar pérdida de hojas. El siguiente tema es respecto a la demanda evapotranspirativa de nuestro cultivo. La evapotranspiración de cultivo, conocida por sus siglas ETC, es igual al producto entre la evapotranspiración de referencia que discutíamos anteriormente, que es una variable que depende de variables climáticas, como la radiación, la temperatura, velocidad de viento y humedad relativa, y un coeficiente de cultivo, que representa las características propias del cultivo asociadas con los flujos de transpiración y de evaporación. Una de las variables que determina más fuertemente el coeficiente de cultivo es la fracción de cobertura del suelo, la cual varía en función del estado de desarrollo del cultivo. En las fotografías a la izquierda pueden ver un cultivo de mimbre que se encuentra en una etapa inicial, poco tiempo luego de la brotación, en donde la cobertura es poca, una etapa de media temporada en donde la cobertura es prácticamente máxima, llegando a porcentajes bastante altos, por sobre un 70 o 80%, y una etapa final en donde el cultivo del mimbre ha cenecido para entrar en receso. La fracción de cobertura y su dinámica puede observarse en el gráfico a la derecha a través del tiempo. La curva azul nos muestra un crecimiento de la fracción de cobertura lento al inicio, pero rápido luego, hasta llegar a un máximo y luego un decrecimiento a medida que el cultivo comienza a senecer. Esta dinámica responde a la fase inicial de crecimiento activo, de media temporada y de senescencia. La fracción de cobertura está muy asociada al coeficiente de cultivo. Es así como, a través de esta variable, es posible estimarlo para distintos periodos de desarrollo del cultivo. En el cuadro se observan 4 etapas: inicial, crecimiento activo, media temporada y senescencia, una duración en días como referencia y el coeficiente de cultivo para dos condiciones de riego: riego superficial y riego por goteo. Notarán que en el caso del riego superficial, como podría ser un riego por tendido o por surco, el coeficiente de cultivo tiende a ser un poco mayor que en el caso del riego por goteo,
para cada etapa de desarrollo. Esto es básicamente porque los riegos superficiales tienden a mojar una mayor área de suelo, por lo tanto, el área evaporante es mayor que en el caso de un riego localizado como el riego por goteo. Ahora, respecto del riego como tal, surgen las preguntas de cuándo y cuánto regar. Para responder a estas preguntas debemos considerar una variable conocida como umbral de riego. El umbral de riego está definido como el porcentaje del agua aprovechable en el suelo que dejaremos evapotranspirar antes de dar el riego. Les recuerdo que el agua aprovechable es la cantidad de agua presente en el suelo que las plantas pueden absorber. ¿Cuándo? Cuando se agota el agua equivalente al umbral de riego. Esto depende de la evapotranspiración del cultivo. Si un cultivo evapotranspira más rápidamente, es decir, una mayor cantidad cada día, con mayor frecuencia deberemos regar. Y también depende del monto de agua aprovechable de ese suelo, ya que eso representa la cantidad de agua disponible que hay para las plantas. ¿Cuánto regar? Lo necesario para llevar el contenido de agua al suelo a capacidad de campo. Esto depende del umbral de riego, del agua aprovechable y del sistema de riego, particularmente en su dimensión de precipitación, es decir, la cantidad de agua que precipita del sistema de riego por unidad de tiempo. Si hacemos una comparación de dos cultivos de mimbre que tienen distinto nivel de cobertura y asumimos que las condiciones climáticas y las condiciones del suelo son las mismas, veremos que en el caso de una menor cobertura, habrá una menor demanda de agua ya que su coeficiente de cultivo es menor, y eso implicará que hay una menor frecuencia de riego, ya que el cultivo evapotranspira una menor cantidad de agua cada día. Y el caso contrario ocurre en el cultivo de mayor cobertura, donde habrá una mayor demanda de agua asociada a un mayor coeficiente de cultivo, y esto implicará una mayor frecuencia de riego. Sobre las preguntas cuándo y cuánto regar, vamos a trabajar en torno a un ejemplo para un cultivo de mimbre durante el mes de diciembre en Chimbarongo. En el gráfico a la izquierda pueden observar cómo se comporta la evapotranspiración de un cultivo de mimbre a través del tiempo, desde mediados de septiembre hasta fines de diciembre. Y para este ejemplo trabajaremos con la evapotranspiración promedio del mes de diciembre, que fue de 4,5 milímetros día. Debemos conocer cuál es la altura de agua aprovechable que hay en este suelo. El suelo tiene las siguientes características: 60 centímetros de profundidad, no tiene piedras, tiene una densidad aparente de 1,3 gramos por centímetros cúbicos y sus contenidos gravimétricos de agua son 0,238 y 0,11. Estos corresponden a los contenidos de agua gravimétricos a capacidad de campo y punto de marchitez permanente respectivamente. Con esta información podemos calcular la altura de agua aprovechable como la diferencia entre los contenidos gravimétricos a capacidad de campo y punto de marchitez permanente multiplicado por la densidad aparente, por la profundidad del suelo en centímetros y por un factor de 10 para transformar esa altura de centímetros a milímetros, resultando en una altura de agua aprovechable de 100 milímetros. Luego debemos conocer el umbral de riego, que para este ejemplo será de un 30%. Es decir, dejaremos evapotranspirar el 30% de esos 100 milímetros antes de dar un riego. Para conocer la frecuencia de riego, es decir, cuándo, debemos multiplicar la altura de agua aprovechable por el umbral de riego dividido de 100 para transformarlo en fracción. Y ese producto lo dividiremos de la evapotranspiración del cultivo. Reemplazamos por nuestros datos y la frecuencia de riego resulta en un valor de 6,7 días, que para términos prácticos redondearemos en 7 días. Para conocer el tiempo de riego debemos saber el valor de la lámina bruta, que corresponde a lo que debemos regar teniendo en cuenta
la eficiencia de nuestro sistema de riego. La eficiencia del sistema de riego depende de cada sistema de riego, siendo alta en riegos localizados de alta frecuencia y siendo menor en riegos gravitacionales o superficiales. Para este ejemplo, trabajaremos con un riego por cinta, como el que se ve en la fotografía, el cual tiene una eficiencia aproximada de un 90%, 0,9 como fracción. La lámina bruta se calcula como el producto entre la altura de agua aprovechable y el umbral de riego dividido 100 para llevarlo a valores de fracción, dividido por la eficiencia del sistema de riego, 0,9. Reemplazamos por nuestros valores y el resultado es 0,33 milímetros como lámina bruta. Adicionalmente, debemos conocer la precipitación del equipo, que responde a las siglas PE. Esta se define como los milímetros que precipita el equipo por unidad de superficie y por unidad de tiempo, en este caso por hora de riego. Para poder conocer y calcular esta variable, debemos saber cuál es la distancia entre hileras o entre líneas de riego para este ejemplo. Además, debemos conocer cuál es la distancia que separa a cada gotero sobre una misma planza o cinta de riego, en este caso 0,2 metros. La precipitación de cada gotero corresponde a 1,5 litros de agua que precipita por hora de riego, y el número de goteros por metro lineal es 5, ya que están distanciados a 20 centímetros cada uno. Con estos datos es posible calcular la precipitación por metro lineal de cinta de riego, ya que conocemos cuánto precipita cada gotero y cuántos goteros hay por metro lineal, y la multiplicación de 1,5 y 5 resulta en 7,5 litros de agua que precipitan por metro lineal de cinta por hora de riego. Finalmente, la precipitación del equipo se calcula dividiendo esta precipitación por metro lineal por la superficie que utiliza cada uno de los metros lineales de cinta que constituyen el sistema de riego, en este caso 0,7 metros cuadrados. Y el resultado es 10,7 litros de agua que precipitan por metro cuadrado de suelo por hora de riego, que es equivalente a 10,7 milímetros de precipitación del equipo por hora. Finalmente, podemos calcular el tiempo de riego. El tiempo de riego se calcula como el cociente o división entre la lámina bruta y la precipitación del equipo. Si reemplazamos por nuestros datos, la división de 33,3 milímetros de lámina bruta por 10,7 milímetros hora, que es la precipitación de nuestro equipo, resulta en un tiempo de riego de 3,1 hora cada 7 días para mantener el cultivo bien regado en Timbarongo durante el mes de diciembre.